Abriendo el juego. Bueno, los Metros ganaron ayer. O sea que ellos han ganado de los primeros 32 juegos. Tienen 25-7 en la casa. Pero hay unos datos que quisiera simplemente informar, porque son impactantes de este equipo de los Metros. Ellos han ganado 9 de 10 series en casa. Los Metros de Nueva York. Lindor está bateando por encima de 350 en la casa. Porcentaje de envasarse por encima de 400. Un slugging por encima de 600. De sus honrones, 11 han sido en la casa, prácticamente todo. Más de 20 remolcadas, más de 28 anotadas. Esto es sin sumar lo que pasó anoche. Alonso, que es el líder de remolcadas de todas las grandes ligas. Ayer fue el sexto walk-off del equipo en casa. Ellos con 5 ya eran los terceros. Me imagino que mejoraron su posición con el walk-off de ayer, que volvieron a dejar a alguien en el terreno. Senga en casa, 4-1, 1.13, 33 ponches. Y Edwin Díaz sigue durísimo en casa, sin contar la jornada de ayer. 2-0, 2.35, de 8-8 en oportunidades de salvamento para Edwin Díaz. Definitivamente esa ha sido la clave para que estos Metros estén subidos en el palo, encampanados en los más altos en la división este. Ese juego perfecto prácticamente que han desarrollado en su patio los Metros de Nueva York. Buenos días, Melvin Bejarán. Buenos días, muchachos. Buenos días al público de Abriendo el Juego. Siempre un honor asumir este compromiso con ustedes. Bueno, en el caso de los Mets, estamos hablando del equipo que lidera la Liga Nacional en porcentaje de carreras limpias. 2.86. El resto de los equipos la tienen por encima de 3 y los Mets en esa parte han estado impresionantes. Y ha sido una historia desde el primer día de temporada, desde el arranque de las grandes ligas este año. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando se estaban analizando esas cosas bonitas que estaban pasando con los Mets, la pregunta que se hacían muchos era si el picheo iba a aguantar con esos lanzadores que no tenían ese perfil para dominar. ¿Qué tanto iban a aguantar durante la temporada con ese rendimiento? Bueno, ya estamos a 11 de junio y ese equipo permanece en el primer lugar en porcentaje de carreras limpias, con mucha gente que ha estado funcionando. Y lo de Clay Holmes, que pareció un experimento en un momento, le ha salido muy bien la movida al equipo de los Mets de Nueva York. Pero cuando tú te das al bateo, también sorprende el hecho de que ellos van cuartos en la Liga Nacional, por detrás de los Dodgers, de los Cachorros, de los Diamondbacks. Ahí están los Mets de Nueva York. Y eso que Juan Soto no ha estado a la altura de las expectativas de mucha gente. Sin embargo, en el caso de Juan Soto va muy bien en los últimos 7 juegos. Y yo no sé si pensar o ya garantizar que ya este hombre oficialmente se encendió, porque en los últimos 7 juegos él está bateando .375 con un slugging de 667, 10 bases por bolas en ese tramo, solamente 5 ponches, 5 remolcadas, un par de cuadrangulares, ha anotado 10 carreras. Es verdad que ha sido contra rivales que no tienen ese gran nivel, pero igual son equipos del béisbol de grandes ligas que están ahí y que los Mets y todo el mundo tiene que enfrentar. Y creo que este es, así buscando rápido, voy a tratar de hacerlo más adelante, el mejor tramo de 7 juegos que ha tenido Juan Soto en la temporada, porque se ha visto muy, pero muy bien. Y de hecho ya la proyección de Juan Soto va por los 29 cuadrangulares. Ya poco a poco va subiendo, metiéndose en los 30, más de 30, que eso es lo que todo el mundo está esperando. Y qué bueno, porque Soto ha cargado con demasiado en esta temporada por el lento inicio que ha tenido. Bienvenido, Alex. Buenos días, Melvin. Buenos días, Víctor, Orlando, JC, Batista, los amigos oyentes y los que nos siguen en YouTube. Y de verdad que los Mets, pasando por ese gran momento, 4 victorias consecutivas, le han sacado 5 y han aprovechado que los Phillies han estado resbalando. Han perdido 8 de los últimos 10 y se han podido posicionar, que eso es lo que tienen que hacer. Y ni hablar del desastre que ha sido el equipo de los Bravos de Atlanta hasta el momento, que la realidad es que todos los días tienen una situación nueva con un jugador importante. Y lo digo así porque ellos tienen un tema del relevo hasta llegar a Raízel Iglesias, quien no ha estado efectivo este año. Eso es importante en un equipo. La ofensiva de ellos ha sido inconsistente. La rotación abridora también ha sido inconsistente. Un día Crisel tiene una salida espectacular, pero al día siguiente cualquiera de los otros 4 abridores tiene problemas para mantenerse consistente, y eso ha hecho que el bullpen trabaje en demasía. Pero en relación a los Mets, señores, no se sorprendan ustedes, como hemos hablado aquí, si Juan Soto prende los motores en este tramo final de la primera mitad,
y se gana la titularidad en el Juego de Estrellas, porque recuerden que parte de la particularidad del Juego de Estrellas es que es por voto de popularidad. El fanático tiene derecho a votar por quienes quieren ver en el Juego de Estrellas. Y Juan Soto es un jugador popular. Gústele a quien no le guste, es un jugador que llama mucho la atención. Y si esa popularidad él la combina con este tramo de temporada que está teniendo, que dicho sea de paso, esta semana se envasó 6 veces por primera vez en su carrera. Dio 3 imparables y tomó 3 boletos. Y ya miren lo que mencionaba Melvin, con un promedio de bateo de 3.75 en los últimos 7 días. Y 2.75 en los últimos 15, que es mucho más que decente. Yo creo que Soto poco a poco ha estado recuperando el ritmo. Lo que pasa es que él se metió en un escollo tan hondo que él tiene que tener una actuación súper estelar de aquí en adelante para poder rescatar su temporada. ¿Qué es más sorprendente para ustedes? ¿Este picheo de los Mets que los tiene cómodos en primer lugar o la caída de los Bravos de Atlanta en esa división? No, la caída de los Bravos. Porque es que los Bravos, para la gran mayoría, eran favoritos a ganar la división o a pelear directamente con Filadelfia. Yo no sé si la caída de los Bravos, porque es que los Mets, mira, los Mets tienen una cantidad de situaciones. Mira, para comenzar, ellos están convirtiendo a un cerrador a abridor. Ese experimento no siempre da resultados. Kodai Senga, aunque es un pitcher que vino con un expertise altísimo de Japón, siempre tiene un tema de inconsistencia y uno nunca sabe cómo va a venir. En el caso de Tyler McGill, es un pitcher que todavía no ha demostrado ese gran talento que él tiene y uno no sabe cuándo lo va a poner en el papel. Griffin Canning viene de una mala temporada y tenía el compromiso de mejorar este año. En el caso de David Peterson, que es el lanzador que uno ha visto que viene de menos a más, uno esperaba más de ese lanzador y está cumpliendo. Pero ellos firmaron a Frankie Montas. Ellos tenían 2 pitchers importantes comenzando la temporada en lista de lesionados y el principal utility de ellos, comenzando los entrenamientos, se lesionó y se perdió el resto de la temporada. Por esa narrativa, yo creo que uno se imaginaba que ellos no iban a tener un buen inicio de campaña. Mira, esa pregunta de Víctor es bien difícil, yo creo. No es tan fácil de responder. Esos elementos que dice Alex tienen mucha validez del lado de los Mets de Nueva York, pero en el caso de los Bravos de Atlanta, lo que me hace inclinarme a mí por los Bravos es el asunto de lo severo que ha sido ese descalabro de los Bravos de Atlanta. O sea, eso no ha sido un descalabro cualquiera. El equipo comienza perdiendo 7 partidos con un equipo sólido, aunque le faltaban un par de piezas, pero ese es un roster con mucha solidez. Vienen y se recuperan, juegan para 500, suben un poquito por encima de 500, pero después de ahí el equipo ha sido un total desastre. El equipo no lanza, no batea de manera consistente. Lo que ha pasado con Raisel Iglesias y con el equipo de Atlanta en esas últimas entradas ha sido también desastroso. Y eso como que no estaba en el libreto de nadie, porque la mayoría de los analistas entendían que Atlanta iba a ser el equipo campeón de división. Y una cosa es que no estén en el primer lugar y que estén más abajo peleando comodines. Y otra cosa es que ellos solamente tengan mejor récord que los Piratas, que los Rockies y que los Marlins. Eso es una vergüenza bastante grande para un equipo con ese personal que ellos tienen. Entonces, regresa Spencer Strider, regresa Ronald Acuña. Ahí la expectativa era de que Atlanta mejorara. Y ha sido todo lo contrario. Son peores ahora con esos 2 peloteros con esa calidad. Increíblemente. Sí, porque por más pero que tú le pongas, con un cerrador que lo convirtió en abridor, pero era un pitcher de calidad. O sea, estamos hablando de un tipo con recursos. McGill, que no es el prototipo de lanzador, es un abridor de grandes ligas, con condiciones para hacer out en grandes ligas. Griffin Canning, un lanzador joven. Senga, es verdad que quizás la consistencia no fue su carta de presentación, pero llegó con aura de un tipo que debe hacer out en grandes ligas. Entonces, independientemente de que no era la rotación ideal, es un grupo de gente que tiene las condiciones para llevar a un equipo a buen puerto, por lo menos hacer el trabajo, no lo excepcional que ellos han estado, porque lógicamente esa gente comenzó en un momento determinado ganando una racha grandísima de entradas donde prácticamente no permitían nada y todo eso. En el caso de los Bravos, es que repito, de tú ser favorito a ganar una división, a tú estar en la situación que están los Bravos, 10 juegos por debajo de 500 cuando se ha jugado más de 2 meses, eso definitivamente no estaba en el guión de nadie. Incluso
Que los Metros estén por encima de los Bravos en este momento es una sorpresa para muchos de los que proyectamos cuando comenzó la temporada que los Bravos iban a dominar esa división junto con Filadelfia. Nos hace la señal por acá, Julio, de que tenemos el segundo cambio, así que no se muevan. Regresamos en breve con ustedes con más de Abriendo el Juego. En Abriendo el Juego.